Hola, aquí estamos de nuevo para compartir contigo alguna reflexión en la palabra de nuestro Dios. Le doy gracias a Dios primero que nada porque podemos hacerlo. Tenemos el acceso ahora con tanta herramienta moderna, sobre todo estas redes sociales y tener la capacidad con un teléfono celular, ya sea con tus datos o si tienes wifi y poder hacer algo que estaba pensándolo, ¿no? Hace muchos años no podríamos haber hecho y hoy en día podemos hacerlo y sabemos que tenemos esa oportunidad hermosa de poder compartir a quien se enfrente con este video. Por ejemplo, en este video yo lo que hago es ponerlo público en mi Facebook, que normalmente tengo cerrado solamente para mis contactos, para muchas de las cosas que pongo, pero cuando hago estos videos los dejo públicos para que quien quiera, que ande buscando ahí algo sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre cristianos, sobre meditación, sobre fe, puedan encontrar tal vez esta liga de este video y entonces acercarse a escuchar algo de la palabra de Dios. Así es que solamente quiero compartir esta noche algo como lo hemos estado haciendo en las ocasiones anteriores. Si tú te regresas ahí en mi perfil vas a encontrar ya bastantes videos y solamente tomar un versículo de la Biblia, algún pasaje, meditar en él, compartir qué bendición puede tener el Señor para nuestra vida, qué le podemos sacar a un versículo que sea de buena enseñanza para cada uno de nosotros. Así es que sin más, vámonos directamente con él. Solamente hacer el recordatorio. Ayer veíamos Romanos 8, el capítulo, versículo 1, y dijimos que lo íbamos a seguir tocando el tema y lo vamos a seguir tocando más adelante, ese capítulo 8 de Romanos. Ahorita nos vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Y solamente ver un versículo ahí, acuérdate, no sacamos versículos de contexto y usarlos como pretexto, solamente usamos un versículo, sacarle la enseñanza y tal vez vamos a ver un par de versículos más adelante. Un versículo muy interesante. El apóstol Pablo está hablando ahí con los Gálatas, hablándoles de estar firmes. ¿Sabes qué? Vamos a leerlo. Gálatas 5 desde el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que ahora está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Tenemos una esperanza y la guardamos por fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pasaje muy bueno, hasta ahí nos detenemos rapidito. Mira, no lo iba a hacer, ¿verdad? Pero ya vimos los primeros 6 versículos. Lo más importante de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de la fe, mantener la fe. No estamos hablando de las obras de la ley, no estamos hablando de ninguna otra cosa, estamos hablando de la fe. ¿Qué es lo que vamos a presentarle nosotros al Señor el día que estemos delante de su presencia? ¿Con qué nos vamos a poner o a presentar delante de Él? Con la fe. Nosotros decidimos creer y por eso estamos frente a ti, Señor. Entonces, ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, Pablo le está escribiendo aquí expresamente a los Gálatas. Y en ese hablarle a los Gálatas, ya vamos en el capítulo 5, hay muchas cosas tremendas, poderosas en toda la Biblia, y hablando aquí de la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces Pablo también les está hablando de algo muy importante a ellos, que es la fe. No intentes hacer las cosas por medio de las obras, estad firmes en la libertad. Es el subtítulo que le pusieron aquí a las Biblias, ya cuando la dividieron toda en capítulos y versículos. Firmeza en la libertad, firmes. Si el Señor nos hizo libres, nosotros tenemos que procurar vivir en esa libertad. Y entonces llega el versículo 7, que es el que yo me quiero detener ahí. Vosotros corríais bien. Ojo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Pero vámonos a la ilustración que pone Pablo. Antes ustedes, les dice a los de Galacia, ustedes corrían bien, andaban corriendo bien. Pablo usa en algunas ocasiones la ilustración del atleta, y el atleta tenía que prepararse y estar listo para las justas deportivas que se enfrentaban en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos. Y bueno, ahora le está hablando a los Gálatas y les dice, ustedes corrían bien,
haciendo esa alusión a una comparación como un atleta, como un deportista. Vosotros corríais bien. O sea, ustedes andaban bien en su vida espiritual. Habían aprendido bien lo que es el mensaje de la salvación. Habían aprendido bien acerca de Cristo como el único Señor y Salvador. Habían aprendido bien acerca de el nuevo pacto, de la libertad en Cristo, del Espíritu Santo, de todas esas cosas que vinieron a trastornar al mundo y sobre todo a trastornar al mundo religioso, en particular al mundo judío, en cuanto a su ley y a sus cosas del establecimiento que tenían antes. Entonces dice el apóstol Pablo, ustedes ya andaban corriendo bien, ya nadie los podía detener porque eran atletas espirituales que andaban corriendo y dándole con todo a la vida cristiana, a su nueva vida en Cristo. Y en esa nueva vida es que estaban reflejando un amor por el Señor y andaban corriendo dándole con todo. Pero ahora me salen aquí con que, y porque está hablando de la circuncisión, me están hablando aquí de que llegaron algunos judaizantes y quieren cambiar las cosas en su vida. No, ustedes ya andaban corriendo bien. ¿Quién les estorbó? Fíjense cómo dice ahí. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? ¿Quién les puso el pie? ¿Quién les puso un alto? ¿Quién les puso un estorbo? Para que ahora anden desobedeciendo la verdad. Para que no anden caminando como debían caminar. Eso está fuerte, porque cuando lo meditas, cuando lo piensas, lo primero que te tiene que venir a la cabeza es ¿qué está sucediendo con la gente que normalmente me guía, con la gente que me da la instrucción, con la gente que comparte conmigo, ya sea el pastor, el maestro, algún líder espiritual, quien sea, que se pone delante de ti para darte alguna enseñanza? O alguna persona que cayó en algún pecado y que hizo que mi vida espiritual también tambaleara. No es por echarle la culpa a alguien más, pero lo importante aquí es ver qué fue lo que sucedió, por qué dejaste de correr. Y vaya, mira, tú y yo conocemos gente en las iglesias que se han ido de la iglesia. Mucha gente que ha abandonado la fe completamente. ¿Por qué? Porque se desilusionaron de la iglesia, porque se desilusionaron del líder, porque se desilusionaron de la enseñanza, porque les agüitó que algunas cosas que se decían no eran conforme a la Biblia, o tal vez porque esa persona tenía alguna idea en cuanto a la palabra de Dios y le chocó lo que el pastor estaba predicando y nunca le dieron una respuesta correcta a lo que él o ella estaba pensando que era la verdad. Y a lo mejor estaba en un error y dejó de ir a la iglesia, pero las personas que están en lo correcto, como dice el apóstol Pablo, vosotros corríais bien, las personas que estaban viviendo bien delante del Señor, procurando agradar al Señor en todo en sus vidas, ahora habían dejado de hacerlo. Si tú eres uno de ellos, y la primera meditación que hice, si tú te regresas ahí en mi Face, hasta atrás, hasta la última, la primera meditación que encuentres, va a ser esa. ¿Por qué dejaste o dejaste de ir a la iglesia? ¿Por qué lo hiciste? Ahora pudiéramos hablar de eso un poquito también. Mucha gente abandona, mucha gente se va, se aleja del evangelio, se aleja de la iglesia, se aleja de Cristo, se aleja de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Alguien los hizo tropezar, alguien los hizo caer. Alguien metió ahí el pie y algo fue lo que sucedió. Y muy tradicionalmente, y voy a tocar el punto y lo voy a decir así clarito, lo más, o algo de lo que más suena en las iglesias más tradicionales es la gente que es farisea. Pero así, fariseos a más no poder. O sea, hay cosas que pasan a veces en las iglesias que tú piensas, oye, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué llegó a suceder algo así? ¿Por qué la gente es tan legalista? ¿Por qué la gente le pone encima a la Biblia cosas que se tienen que practicar? Y si no las haces como se hacen en la iglesia, ni deberías estar aquí. Oye, espérate. Lo más importante en el cuerpo de Cristo, porque eso es la iglesia, lo más importante en el cuerpo de Cristo es la palabra de Dios y es la fe. El Señor nos ha hablado a nosotros y nos ha tomado y nos ha puesto en su seno para que nosotros vivamos en Él, de Él, por Él y para Él. No para que nosotros tengamos que cumplir una serie de reglas porque así se hace en la iglesia donde voy. Porque así se hace en la iglesia y se tiene que cumplir así. Y a veces son cosas tan triviales, a veces son cosas tan absurdas, pero bueno, en fin, ahí te lo dejo. O sea, puedes llegar a puntos en los que te estorban tan feo que mucha gente ha dicho, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo. O sea, estos cristianitos no sirven para nada. Yo he escuchado de mucha gente
que así lo han hecho. Yo he sabido de mucha gente que se han ido de la iglesia, y tenemos de cerca gente muy cerca de nosotros tal vez, que se han ido de la iglesia, se han apartado de la fe, y ahora lo único que hacen es señalar a los cristianos, señalar, y hablan de denominaciones, que si metodistas, que si bautistas, que si presbiterianos, que si pentecostales, que si asambleas de Dios, que si lo que sea, le apuntan a toda la iglesia, le apuntan a toda la organización, a toda la denominación, y cortan manga y no regresan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Alguien los estorbó. Y lo más común es que quien estorba es alguien de adentro. Muchas veces es por testimonio. Desgraciadamente, así sucede muchas veces. Una persona con un mal testimonio y que es líder en la congregación hace que algunos dejen de ir a la iglesia. Muchas veces una persona que quiere imponer cargas sobre la gente que no deberían imponerle esas cargas, hacen que la gente deje de ir a la iglesia. Muchas veces hay personas que le están imponiendo cargas o cosas a la gente que tienen que cumplir, que tienen que hacer, y lo único que hacen es hacerlos que vayan más lento en su carrera espiritual, que dejen de avanzar en su carrera espiritual, que dejen de crecer en su conocimiento de Dios. ¿Y qué hace la gente? Pues es que aquí estoy, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y dejan de crecer, dejan de correr, dejan de avanzar. ¿En dónde está la falla? La falla está allá, obviamente. Alguien vino y trató de hacer algo en mí o conmigo. Y luego la falla está también de este lado. Tal vez era yo muy joven espiritualmente hablando, un niño espiritual, un inmaduro espiritual. O tal vez ya eras maduro espiritualmente, pero te pescaron de bajada, como decimos, ¿no? Te agarraron en curva, perdón por los dichos, y ya no pudiste seguir adelante, te detuviste. O empezaste a caminar en vez de correr, dijiste, no, mejor esta me la voy a llevar trotando porque no la voy a lograr. Y el apóstol Pablo dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Pero fíjate cómo lo aclara ahí, porque yo estoy dando algunos puntos que tienen que ver con que dejaste de ir por esto o aquello o lo otro, pero lo que dice el apóstol Pablo es, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Porque estamos hablando aquí de un tema muy específico. El apóstol Pablo está hablando de los judaizantes, los que querían circuncidar a otros. Y dijo Pablo, el que se circuncida, pues ahora está obligado a cumplir la ley. ¿Para qué te circuncidabas? Claro que no les está diciendo, ahora vas y cumples la ley, ya ni modo. Pero les está diciendo, te circuncidaste, ahora ve y cumple toda la ley. Vamos, órale. No se puede. Entonces, fíjate la importancia de meterte al contexto. ¿Qué dice el versículo 8? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto que te están diciendo, esto que están metiéndote de ideas en la cabeza o en el corazón, de judaizarte, de circuncidarte, no viene de aquel que te llamó, no viene de Dios, no viene de Cristo. Son cosas que son ajenas al Señor y que te están tratando de imponer, porque esas personas que lo están haciendo son personas que no están buscando llevarte por la verdad. Y desgraciadamente es lo que pasa con el legalismo, con el fanatismo incluso, con la gente que está muy enamorada de lo que sucede dentro de la iglesia, que no son capaces ya de vivir una buena vida espiritual afuera de la iglesia. Porque adentro de la iglesia, con las iglesias modernas también, todo es brinco, todo es alegría, todo es gozo, todo es aventarle dinero al predicador, y después se van a su casa y se van muy llenos, y de repente en la semana, todo el bajón viene. ¿Quién te estorbó? ¿Por qué dejaste de correr bien? ¿Por qué obedeciste a algo que no era la verdad? ¿Por qué desobedeciste la verdad? Y ya lo dijo Pablo ahí, esta persuasión no procede de aquel que os llama, no viene de Dios, no viene del Señor Jesucristo, que Él fue el que te llamó. Así es que tú tienes que ponerlo todo bajo el escrutinio del Espíritu Santo. No te dejes llevar nada más porque en la iglesia, o el predicador, o el disque profeta, o el disque apóstol, el misionero, o el evangelista, quien sea, hasta el seminarista, haya venido y te haya dicho algo y tú, ¿qué fue lo que dijo? No entendí. ¿Por qué nos quieren? ¿De qué se trata? Todo hay que someterlo a escrutinio y que el Espíritu Santo te guíe. No te dejes llevar por algo que no es de la palabra del Señor, porque vas a empezar a dejar de correr. Entonces, versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de fariseísmo, un poco de legalismo, un poco de liberalismo, un poco de lo que quieras poner encima de la verdadera enseñanza del Señor, va a leudar toda la masa. Un poquito de levadura, hace que toda la masa se contamine.
Porque eso es lo que hace la levadura, contamina la masa, aunque no está sucia, ¿verdad? No está echada a perder, pero contamina toda la masa y ¡brum!, hace que se infle. Y muchas veces eso es lo que vemos: ministerios inflados, iglesias infladas, pastores inflados, gente inflada, líderes, ancianos, diáconos, maestros inflados porque se sienten mucho, pero están llenos de legalismo, llenos de oportunismo, llenos de liberalismo, llenos de muchas cosas que no vienen de la palabra del Señor. Y si no viene de la palabra del Señor, entonces no es lo correcto. Y no puedes obedecer eso, porque entonces desobedeces a la verdad. Y es muy difícil a veces pelear dentro de la iglesia, porque te enfrentas con los líderes, con los poderosos, que no quieren que la gente deje de hacer lo que ellos dicen que es lo correcto. Ten cuidado con eso. Quédate con el versículo en la mente y en el corazón. Vosotros corríais bien. Piénsalo. Haz de cuenta que yo te estoy hablando a ti directamente. Hey, tú corrías bien. ¿Quién te estorbó para no obedecer la verdad? Yo te conozco, te conocía, sabía quién eres o sé quién eres. Y yo sabía que tú andabas corriendo con la palabra de Dios, con toda la verdad, en el Espíritu, andando, predicando y creciendo espiritualmente. Y ahora te veo así. ¿Qué pasó? ¿Quién te estorbó para no obedecer la verdad? Cualquier cosa que te hayan tratado de echar encima, si no viene del Señor y el Espíritu Santo no lo aprueba, no lo tienes que hacer. No tienes por qué vivirlo. Pero ojo, somételo a prueba en la palabra del Señor y en el Espíritu, en oración. No te dejes que te impongan cosas que no deben ser. Por parte de nadie, ni siquiera de tu mismo pastor. Y te lo digo yo aquí como pastor, no permitas que te lo haga. No dejes que te traten de apartar de la verdad por seguir legalismos, por seguir palabras de ellos, por seguir el liberalismo y fanatismo religioso y todo eso. Ten cuidado. Métete en la palabra del Señor y que sea la palabra del Señor, el Espíritu Santo, el Señor, el que guíe en tu vida en todo momento. Y no dejes de correr. Sigue corriendo con todo. Levanta la bandera del creyente, la bandera del cristiano, y marcha en pos de tu Señor. Que el Señor te bendiga y que su rostro brille sobre ti para que tú seas iluminado correctamente. Hasta la próxima.